El patrimonio es el legado que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras. Patrimonio cultural o patrimonio histórico es una categoría que viene desde la segunda mitad del siglo XIX y en ese sentido el patrimonio cultural en general, tanto material como inmaterial, está ligado a la creación de los estados nacionales. La identidad cultural de los pueblos se plasma en diferentes objetos y elementos, y el patrimonio cultural edificado o las edificaciones guardan un valor, digamos, más eficaz porque son testimonio de ciertos momentos y de ciertas épocas de la historia y de la cultura de los pueblos. El patrimonio arqueológico va a estar constituido por todas aquellas edificaciones y restos materiales que han sido utilizados por el ser humano en diferentes actividades en el pasado. Según la UNESCO, con la Convención de 1972 para la protección del patrimonio mundial cultural y natural, se establece que ciertos lugares en la Tierra tienen un valor universal excepcional y pertenecen al patrimonio común de la humanidad. El patrimonio arqueológico es parte del patrimonio edificado, o sea, el patrimonio arqueológico, el patrimonio, o más bien los bienes culturales vernáculos, por ejemplo, la arquitectura vernácula forma parte de ese conjunto que entendemos por patrimonio cultural edificado. Patrimonio arqueológico puede ser una pirámide, una plaza, pero también puede ser una vasija, un tiesto, un fragmento de una vasija o fragmentos de lítica que se encuentren dispersos sobre la superficie, es considerado como patrimonio arqueológico. Entendemos como patrimonio cultural edificado aquellos edificios que tienen importancia histórica, identitaria y por ende obviamente vínculo no solo con la localidad, sino que también vínculo con la sociedad en general de un país. E incluso pueden ser vínculos a nivel mundial, ¿verdad? El concepto es cualquier evidencia de actividad humana en el pasado va a ser considerado como patrimonio arqueológico, cualquier evidencia tangible. En el caso de El Salvador es muy significativo el sitio Joya de Serén porque es el único que muestra de América Latina la forma en que habitaban los pobladores en la época prehispánica. En todo el mundo ocurre que el patrimonio cultural edificado, si no se protege, si no se cuida, si no se preserva, si no se conserva por parte de los dueños, ¿verdad? Y por parte de un diálogo entre, en este caso, entre la sociedad civil y el Estado, que es el que rige el patrimonio cultural, pues vienen a caer en desuso y, bueno, hasta destruirse. El patrimonio está en riesgo, en constante riesgo, ¿verdad? En la medida que no se proteja y que no se conserve. Hay que tomar en cuenta que mucho del patrimonio arqueológico, en su mayoría, está en la intemperie. Entonces, esto permite que el patrimonio arqueológico sea afectado tanto por condiciones climáticas, pero también por acciones antrópicas, ¿verdad? Que es decir, todas aquellas acciones que el ser humano pueda desarrollar y que vayan destruyendo de alguna forma el patrimonio. Siempre se dice, el patrimonio que está bajo la tutela del Ministerio de Cultura, por ejemplo, siempre se dice, bueno, debería haber una inversión grande de conservar estas estructuras, o esta iglesia se está cayendo. Bueno, esas están bajo la tutela de la iglesia, pero sitios que están bajo la tutela del ministerio, es prácticamente imposible que todos tengan trabajos de conservación continuos, una inversión que es demasiado grande y demasiado alta,
que el Estado, que el Ministerio, ni de El Salvador ni de ningún otro país puede asumir plenamente. Uno de los conflictos que hay con el patrimonio cultural edificado es que si las personas que lo habitan, ya sea esto para que sea de uso comercial, de uso habitacional o cualquier uso que tengan, no hay una vinculación de mantener, o sea, se va deteriorando. Es como una casa si no le das el mantenimiento, ya en un invierno ya está prácticamente el patio inmontado, está sucio, esto y lo otro. Entonces el patrimonio cultural edificado necesita ese mantenimiento, y ese mantenimiento tiene que obviamente venir desde los dueños del patrimonio. La gestión de los sitios, de las estructuras, de los edificios, o en este caso patrimonio cultural edificado, debe empezar a transformarse en nuestro país en un modelo de gestión que integre a múltiples actores. O sea, ya no es únicamente el ministerio, ya no es únicamente el Estado, no es únicamente la iglesia la que tiene que velar por ese patrimonio, sino toda la comunidad. Lo mejor para poder proteger y conservar el patrimonio arqueológico es, pues obviamente, desarrollar diferentes actividades con las comunidades locales, sensibilizar a la comunidad local, hacerles ver que el patrimonio no les pertenece ni al Estado, sino que el patrimonio arqueológico es de todos, nos pertenece a todos los salvadoreños y a todas las salvadoreñas. El privado en muchas ocasiones tiene conciencia, en otras no tiene conciencia o no está al tanto de que el inmueble del cual es propietario tiene un valor. Entonces ahí es donde el ministerio, en donde las instituciones o incluso la academia juegan un papel importante en la difusión, en el conocer, en el identificar las edificaciones con valor cultural. El Estado es dueño de 10 sitios arqueológicos, ¿verdad? De estos 10 sitios, una cantidad es considerada como parques arqueológicos, es decir, que reúnen las condiciones mínimas para el visitante, ¿verdad? Casi en su totalidad, los sitios arqueológicos están en propiedad privada. Entonces eso complica mucho la protección y la conservación. Durante enero del 2020, una empresa cañera ocasionó serios daños a la estructura del sitio arqueológico Tacuzcalco. Las edificaciones en dicho lugar son una de las más importantes en El Salvador y fueron declaradas como bien cultural desde 1997. Por su parte, el Ministerio de Cultura informó a través de un comunicado que presentó un aviso ante la Fiscalía General de la República y el Juzgado Ambiental de Santa Ana por los daños ocasionados por la destrucción de las estructuras prehispánicas. Las acciones que se están llevando a cabo en el centro de San Salvador, muchos de estos inmuebles que tienen un valor cultural importante o significativo para la historia son propiedad privada. En el momento en que este propietario desea invertir, necesita el apoyo, el acompañamiento de las instituciones para saber qué hacer con ese inmueble. En el caso reciente de Tacuzcalco, a través de la siembra de la caña, pues se metió maquinaria y obviamente destruyó estructuras importantes del sitio arqueológico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo siento que lo que se debería de hacer es una campaña muy agresiva de sensibilización para con el patrimonio cultural, ¿verdad? Trabajar muy de cerca con las comunidades locales, trabajar muy de cerca con las municipalidades y hacerles ver de la importancia, bueno, primero hacerles ver que cuentan con un patrimonio arqueológico dentro de su municipio, ¿verdad? Que muchas veces esto es ignorado por las municipalidades, no conocen todo el patrimonio arqueológico que ellos tienen, entonces hacerles ver que poseen un patrimonio arqueológico dentro de su municipalidad y desarrollar proyectos de sensibilización con la comunidad local. Los valores del patrimonio cultural edificado vienen en diferentes vías. No solamente es el arquitectónico, el estético, todo lo que querrás que puedes ver desde afuera, digamos, sino que también el contexto histórico, o sea, quienes habitaron esa casa, por ejemplo, algo que tendrá en especial, ¿verdad? Que eso obviamente
lo conoce muy bien la comunidad o también algunos otros actores que tienen que ver con legitimar estos espacios que luego se vuelven en patrimonio edificado. Casas en el centro de San Salvador, que son mesones, que son estos inmuebles de finales del 19 e inicios del 20. O sea, la gente habita en estos sitios y probablemente no sabe que esa casa tiene un valor, pero se enfrenta ante una necesidad. Un techo de teja con estructura de madera que falla y que entra la lluvia dentro de su casa y moja sus pertenencias, tiene una necesidad. Si le decimos, tiene que colocar madera, tiene que volver a colocar teja, es una inversión probablemente muy grande y la persona que habita ahí no puede correr con ella, ¿verdad? Un plan de desarrollo territorial es importante ya que nos va a seccionar áreas donde son permitidas o no permitidas ciertas actividades. Y en todos estos planes de desarrollo territorial tienen que estar delimitados los sitios arqueológicos, ¿verdad? El patrimonio arqueológico, saber que hay un sitio arqueológico en esta zona, que estos son los límites de este sitio y que eso no se puede tocar, ¿verdad? No, es decir, no podemos construir encima de este sitio arqueológico, no podemos hacer ciertas actividades. El valor intrínseco de un objeto o de un inmueble con valor cultural viene dado por la proyección de los valores que los sujetos identifican en él. O sea, estas edificaciones son signo, representan algo en la historia. Entonces, probablemente los materiales nos están contando la época en la cual fue construida. La tecnología constructiva nos dice el saber hacer tradicional, que es de qué forma se construía en esa época, qué herramientas se utilizaban, cuáles eran las cualidades de los espacios en ese momento y que han llegado hasta ahora. Entonces el significado de estas edificaciones es que son signos privilegiados reconocidos por los sujetos como parte importante de la historia. O sea, nos están contando algo del pasado. ¿Quién es el dueño del pasado de una sociedad? Pues todos somos los dueños, ¿verdad? Porque obviamente son nuestras raíces, son nuestros orígenes, son parte de nuestros procesos identitarios que todo ser humano y que toda sociedad va construyendo a lo largo de su historia. A nivel nacional se puede contar la Ley Especial de Protección del Patrimonio Cultural de El Salvador, que fue emitida en 1993, y esta ley tiene un reglamento, que es el Reglamento a la Ley Especial de Protección, que es de 1995. La Ley Especial de Protección del Patrimonio Cultural tiene como finalidad regular el rescate, investigación, conservación, protección, promoción, fomento, desarrollo, difusión y valoración del patrimonio o tesoro cultural salvadoreño. Es fundamental tener una ley de protección al patrimonio cultural más agresiva que la que tenemos hoy en día. Es importante que tanto el Estado, gobiernos locales, fundaciones, salvadoreños en general, trabajen en conjunto para la conservación del patrimonio histórico, ya que forman parte de los rasgos identitarios de El Salvador. Yo creo que la importancia de conservarlos radica en ello, que son parte de nuestra historia, de nuestra vida y de nuestras identidades. El hacer de lado la historia y lo demás significa estar formando sociedades ignorantes. Y en las sociedades ignorantes de su historia vienen muchas cosas negativas. Aún con la existencia de una ley que debería velar por la protección y conservación del patrimonio histórico en el país, este siempre está en riesgo, porque a nivel institucional es prácticamente imposible tutelar, salvaguardar, estar al tanto o controlar todos los bienes culturales que están en manos del Estado, así como de particulares. La ley existe,
pero probablemente no tiene la fuerza necesaria o las garras necesarias para lograr conservar lo que tenemos. O sea, por eso muchas cosas se pierden, muchas manifestaciones se pierden porque no tenemos la capacidad de preservar y de hacer cumplir la ley.